Vamos a hablar de economía porque mientras el gobierno sigue negociando con el Fondo Monetario la posibilidad de lograr un acuerdo que incluya un desembolso de hasta 12.000 millones de dólares para poder salir del cepo, la vocera del organismo internacional dijo que reconocían el plan económico, pero también habló de desafíos pendientes para poder cerrar ese acuerdo. Nosotros vamos a hablar de este tema con el economista Mariano de Rosa. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Silvina, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, hemos escuchado con mucha atención lo que dijo Yuri Kozak, que habló en muy buenos términos de lo que es el desarrollo del plan económico, pero cuando el Fondo Monetario te pone, entre comillas, que hay desafíos, que hay cuestiones de la macroeconomía que hay que seguir observando, cuestiones de equilibrio, nos preguntamos si se está más cerca de cerrar una carta de intención en esta que es la quinta revisión del programa entre Argentina y el Fondo, o si vamos a encontrarnos con algún tipo de sorpresa que va a repercutir en la economía diaria. Bien, cuando el Fondo habla de poder llegar a un acuerdo, es que el Fondo ve que el gobierno ha ido muy bien en lo que es la política fiscal, pero no muy bien en lo que es la política monetaria. El gobierno ha logrado bajar el gasto público, logró reducir algunos impuestos, logró mejorar el superávit fiscal, pero no logró así mejorar las reservas internacionales, que es algo fundamental para poder salir del cepo. Claro. Pero ¿por qué no logró aumentar las reservas internacionales si viene aumentando las exportaciones? El gobierno tuvo dificultades para bajar la emisión monetaria, para bajar la base monetaria. La base monetaria viene creciendo a niveles altos todavía. Entonces, para lograr salir del cepo sin dólares es muy difícil, porque ahí sí puede llegar a haber un salto del tipo de cambio. Una corrida. Todo lo que se ha mejorado en cuestiones de notas financieras por parte de las calificadoras de riesgo y también por parte de lo que nosotros llamamos el índice de riesgo país. Argentina viene mejorando en ese sentido, pero todo pende de un hilo, Silvina. ¿Pero por qué? ¿Pende de un hilo? A ver, espera, Mariano, ese es un punto drástico el que vos estás planteando, porque hubo un esfuerzo muy grande todo el año pasado, de todos los sectores sociales, y de pronto encontrarnos con esta cuestión de que todo pende de un hilo es muy fuerte. ¿Qué lectura tenés vos y cómo lo justificás? Lo justifico con datos del Banco Central. La base monetaria viene creciendo a niveles muy altos, porque tenemos meses en los cuales ha crecido hasta un 25% la base monetaria. Esto se puede mirar, la gente lo puede chequear en la base del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué significa que ha crecido la base monetaria? Expliquémosle a los televidentes para que todo el mundo lo pueda entender, Mariano. La cantidad de dinero que hay en la economía, en pesos. ¿Se emite más plata? Hay más plata. ¿Se emite más? Se emite más. Si uno mira la cantidad de dinero que hay en la economía a través de la base monetaria, hay más dinero que lo que había cuando asume Milei. Creció más encima de lo que venía creciendo durante 2023 a lo que ha crecido durante 2024. Eso es un punto grave que tiene el gobierno y que tiene que salir a subsanar. No hay absorción suficiente de pesos. Pero si uno se pone a mirar después del lado cambiario, porque uno dice, bueno, la política fiscal está ok, la política cambiaria viene bien. ¿Por qué la política monetaria no viene bien? No viene bien porque la política monetaria está mostrando debilidades en la acumulación de reservas. El Banco Central no acumula reservas desde que inició este gobierno. Venimos de 23.000 millones de dólares de reservas brutas el 10 de diciembre del 2023 a tener hoy 29.000 millones de dólares y depender pura y exclusivamente de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para salir del cepo. ¿Y por qué esas reservas no crecen? Si la política exportadora es fuerte, es activa, ¿dónde está la cuestión de que el central no tenga reservas? Perdón, es fuerte, pero no es suficiente. Bueno, sí. Se están acumulando, obviamente es mejor tener superávit gemelos que no tenerlos. Claro. Lo que pasa es que Argentina ha logrado mejorar sus compromisos de deuda, ha logrado pagar sus compromisos de deuda en lo que son bonos privados,
pero no está logrando acumular la suficiente cantidad de reservas porque no logra aumentar su base exportadora. Está muy reprimarizada la base exportadora argentina, Silvina. Depende del agro y depende fundamentalmente ahora de la energía que va a poder generar este año con lo que es Vaca Muerta y los gasoductos. Pero todavía no alcanza. Mariano, el FMI dice que debería flotar libremente el dólar, pero el gobierno está más enfocado en controlar la inflación, sobre todo en un año electoral. ¿Cómo se dirime esta diferencia? Bien, esto es muy cierto, porque Argentina tiene un problema de, supuestamente algunos economistas dicen, atraso cambiario. Y que si vos lográs que el tipo de cambio flote, se va la inflación a disparar. Y yo no creo que sea atraso cambiario, porque si vos lográs bajar los impuestos, el tipo de cambio en Argentina tiene que apostar, o sea, la base exportadora tiene que apostar a que si bajás los impuestos, no sea una exportaciones reprimarizadas, es decir, depender de lo que, como decía Cristina, los yuyos que se exportan y la energía. No, Argentina tiene que depender de generar mayor valor agregado en sus exportaciones. ¿Por dónde? Por la baja de impuestos. Entonces, hoy tenemos un tipo de cambio que si uno lo mira con la inflación, y sí, está barato. Yo saldría a comprar dólares, pero tampoco sabemos las expectativas que tiene el mercado y si hay un acuerdo con el fondo, que es obviamente más deuda a futuro, con un organismo multilateral de crédito, permitiría que el tipo de cambio se mantenga estable acá a fin de año. Pero necesita sí o sí la firma del Fondo Monetario Internacional para recibir dólares. Y los dólares esos todavía no llegan. El mercado se está expectante. Tampoco se ven inversiones. No se ven inversiones, que es algo fundamental. Entonces, ¿por qué digo que tiende de un hilo? Porque el gobierno no está haciendo bien las cosas monetariamente. El Banco Central sigue siendo, como ha sido históricamente en la Argentina, un banco no independiente. No hay autarquía del Banco Central en la República Argentina. Mariano, vos hablás de no devaluar, más allá de lo que diga Cavallo, de lo que puede decir Broda. Estoy mencionando economistas que tienen distintas miradas, ¿no? De distintos sectores. Vos decís que no hay que devaluar, pero sí bajar impuestos. Y bajar impuestos es una idea que entusiasma. Pero si bajás impuestos, el gobierno tendría que ajustar algunas áreas que son importantes en las prestaciones que hace el Estado a la sociedad. Sí, lo que pasa es que cuando vos seguís bajando impuestos, permitís más incentivo a la producción privada, y ese incentivo a la producción privada, ya lo hemos hablado una de las últimas veces que estuve contigo, es que también las provincias y los municipios logren bajar más impuestos. Ese ajuste tiene que transferirse a la mamushka estatal más baja, o sea, es decir, sector provincial, sector municipal. ¿Para qué? Para que empiece a dar efecto el crowding out, el efecto expulsión. Menos participación de la inversión por parte del Estado y más participación por parte de la inversión del sector privado, que es el que va a generar empleo de calidad. Y ese empleo de calidad se va a generar con baja de impuestos a los ingresos brutos, en el caso de las provincias, las tasas municipales, por parte de los que son los municipios, obviamente. Y una cuestión que debemos mirar es cuándo van a bajar el IVA en algunos alimentos y en algunos productos básicos que son necesarios. Obviamente, hay que tener una contrapartida en lo que se refiere a los ingresos del Estado, porque el Estado tiene que seguir funcionando, si no se empieza a emitir para poder generar esa solvencia que necesita el Estado. Pero el gobierno ha ido por la parte de ese shock de confianza que ha tenido por parte de los mercados. No lo critico en ese sentido, porque si uno tiene un shock de confianza por parte del mercado, uno aprovecha y se aprovecha de la situación, ¿no? Uno especula con eso. El gobierno ha especulado con el shock de confianza que le ha dado el mercado. Y se ha notado, porque el riesgo país ha bajado y los mercados han respondido bastante, ¿no? El precio de las acciones en Argentina, el precio de las empresas ha subido notoriamente el último año y han tenido una recuperación. Pero Mariano, de las empresas. hay una cuestión, y es lo último que te vamos a preguntar, al menos por hoy.
Todo esto está pasando, pero ¿tiene fecha de vencimiento? Porque si yo retomo, esto pende de un hilo. Se está emitiendo más dinero que en 2023. El Banco Central no tiene reservas. Las inversiones no llegan en la magnitud de lo que uno espera. Estoy citando tus textuales. ¿Cómo defino esta situación y en todo caso a dónde conduce? Venimos de una crisis fiscal. Si esto no logra tener un encauce y los mercados internacionales no acompañan lo que está haciendo Argentina hoy, va a una crisis financiera. Esto ya lo he dicho varias oportunidades en distintas entrevistas que he tenido. Cuando un gobierno no logra tomar la economía por la política monetaria y la política fiscal, transfiere la crisis fiscal a una crisis financiera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno hoy? Y yo lo he comentado varias veces, seguir el ajuste, pero el ajuste tiene que venir por parte del Banco Central ahora. La base monetaria hay que suprimirla para que pueda... El Banco Central tiene un activo y un pasivo. En el activo están las reservas internacionales y en el pasivo está la base monetaria. Crece el pasivo del Banco Central y se mantiene estático el activo. Es una empresa el Banco Central. El Banco Central no deja de ser una empresa, está bien, de carácter público, pero que necesita tener un balance positivo para darle mayor valor y mayor respaldo al peso. Muy bien, Mariano, vamos a ver en qué desemboca esta situación, cómo lo observa el Fondo Monetario, de qué manera esta quinta revisión arroja algún tipo de resultado, primero con la burocracia del fondo y luego con las cuestiones que definen, sí, no, cuánto y a qué costo, y seguramente volveremos a hablar. Te agradezco mucho la conversación. Buenas noches. Buenas noches. Y el volcán Kilauea de Hawái sigue muy activo y nos dejó imágenes impresionantes como estas, de fuentes de lava de más de 70 metros de altura. Las imágenes que estamos viendo fueron captadas por drones y muestran la expulsión de roca fundida y columnas de gases que emergen de las grietas y las fisuras. Precisamente sobre esto, sobre las columnas de gases, se refirieron las autoridades y advirtieron que la emisión de gases indica inestabilidad en el área, por lo cual gran parte de esta zona del parque fue cerrada para los turistas. Kilauea es el volcán más activo del mundo y una de las principales atracciones del Parque Nacional de los Volcanes en Hawái. Su caldera abarca más de 10 kilómetros cuadrados y es monitoreado constantemente por su gran actividad. Que vamos a tener esta noche aquí en Noticias a las 20:30, cuando estemos de vuelta. Hay datos que tienen que ver con el deporte y, por supuesto, con el tiempo. Quédate que ya te lo contamos.